Este señor se llama Nian Guangqiu, fue el primer millonario de la Nueva China y amasó su fortuna en los últimos años del maoísmo. Mucha gente piensa que hasta las reformas económicas de los años 80 no había millonarios chinos y que antes de aquello todos eran igual de pobres, pero eso no es del todo cierto. En este vídeo vamos a repasar su historia para tratar de entender cómo se fue aceptando la idea de que podía haber personas mucho más ricas que la gran mayoría. Nian nació en 1937, en una época en la que había unos cuantos millonarios como los de la familia Song, de la que hablamos hace poco. Sin embargo, él se crió en el seno de una familia humilde de Huaiyuan, un condado de la provincia de Anhui. Tuvieron muy mala suerte, sufrieron una inundación, parece que perdieron su casa y se vieron obligados a marchar. De camino a Wuhu, que es donde se establecerían, tuvieron que pedir limosna para sobrevivir. Y luego su padre se puso a vender frutas con un puesto callejero seguramente no muy diferente de algunos de los que vemos hoy en día. Nian Guangqiu estuvo trabajando en el puesto desde los 9 años, cuando el país estaba sumido en la guerra civil. De hecho, pasó toda su niñez en un periodo de continuos conflictos que dejaron el país arrasado. Apenas fue a la escuela, no entendía de política, pero se dio cuenta de que las cosas cambiaron con el establecimiento de la República Popular. Seguía habiendo cierta iniciativa privada y pequeños negocios, pero ya no estaban tan bien vistos. Había comenzado una nueva etapa con el Estado como principal agente económico. Bueno, en realidad, antes de la victoria de los comunistas también había sectores de la economía en manos del Estado, pero a partir de entonces se ejercería un control mucho mayor sobre toda actividad productiva o comercial. Las empresas privadas pasaron a ser vistas como competidoras desleales y fueron nacionalizadas en masa. Desde la óptica actual parece una decisión muy loca, pero hay que tener en cuenta que las primeras experiencias serias de China con el capitalismo se dieron durante el llamado siglo de humillación, en el que fueron sometidos a los intereses de otras potencias, y el proyecto de la Unión Soviética se veía como una alternativa interesante para países como China. En la práctica, la nacionalización se llevó a cabo con la fórmula de la propiedad conjunta, es decir, si tenías una empresa, el Estado pasaba a ser copropietario y enviaba a oficiales que en muchos casos eran quienes actuaban como gerentes o directores. Pero esto afectó sobre todo a las compañías de tamaño grande y mediano. Las pequeñas se vieron en una especie de limbo legal y administrativo, porque no tenía sentido nacionalizar los puestos de frutas callejeros, como en este caso, aunque eso no significa que lo tuviesen fácil. A menudo tenían que trabajar sin llamar demasiado la atención y con mucho cuidado de no ser atacados. Aquí también deberíamos aclarar que el menosprecio a los comerciantes no fue solo cosa de los comunistas. Durante buena parte del Imperio chino fueron repudiados por políticas que priorizaban la producción agrícola. El funcionariado recelaba de su riqueza y les aplicaba todo tipo de impuestos y aranceles. Y no estamos hablando de aranceles para la importación de productos, por ejemplo, sino para pasarlos de una provincia a otra. Incluso se podría decir que China no llegó a tener una revolución burguesa exitosa como la de unos cuantos países occidentales. Al mismo tiempo, muchas veces imaginamos a los chinos como emprendedores natos, pero esa es una impresión un tanto engañosa, fruto en parte de la emigración. Muchos de los chinos que fueron llegando a Europa y América en los siglos XIX y XX tuvieron trabajos duros y mal pagados, y una de las formas de escapar de esas condiciones fue a través del comercio con baratijas, por ejemplo, o con pequeños negocios. Sin embargo, dentro de China, incluso hoy en día, una parte importante de las familias prefiere que sus hijos sean funcionarios, porque es lo que históricamente se ha asociado al respeto y a la estabilidad económica. Si echamos un vistazo al porcentaje de la población que trabaja por su cuenta, resulta que China está por debajo de los Estados Unidos y la Unión Europea, que rondan el 14-15%.
Volviendo al protagonista de nuestra historia, cuando su padre falleció, mantuvo el negocio familiar introduciendo algunas estrategias como la de permitir probar la fruta de forma gratuita y sin compromiso. Esto hoy en día es muy habitual porque vivimos en unos tiempos de relativa abundancia, pero en aquellos años era muy loco porque la comida no sobraba precisamente. Además, cuando tenía clientes problemáticos, aplicaba aquello de que siempre tienen la razón. Si había alguno con mala intención, no perdía el tiempo discutiendo. ¿Que dices que te he dado menos de 1 kilo? Pues nada, ahí van 2 piezas más. Otros vendedores comentaban que era un poco tonto y empezaron a referirse a él de esa manera, el tontito de la fruta. Pero a él no le importaba y luego veremos hasta qué punto tan lucrativo llevó la broma. Con la colectivización de la tierra, los campesinos en principio no podían venderle frutas directamente, pero no estaban tan controladas por el gobierno, incluso había cierto tráfico ilegal entre provincias y Nien se aprovechó de ello. Para comienzos de los años 60 ya le iba bastante bien con la fruta, pero fue acusado en varias ocasiones de ser un capitalista, algo muy serio en la época. Entonces se pasó a la venta de castañas, aunque de todos modos fue investigado por la Oficina para la Lucha contra la Especulación y el Lucro y lo condenaron a 1 año de cárcel. Aprovecho para recordaros que esta historia la hemos elaborado a través de fuentes en chino, así es como se cuenta aquí. Hay que tener en cuenta que aquellos fueron años muy duros para la población debido al hambre, y las actividades económicas relacionadas con los alimentos eran un asunto de primer orden. Si tus vecinos sospechaban que te estabas aprovechando de una necesidad tan fundamental, te podías ir preparando para las quejas y denuncias, y eso es precisamente lo que le ocurrió a Nien. Cuando salió de la cárcel ya no podía dedicarse a la venta de frutas o castañas, así que se puso a tostar pipas. Cuando comenzó la revolución cultural, su pequeño negocio volvió a ser atacado, igual que muchos otros, por promover el capitalismo y pasó otros 20 días en la cárcel. Pero no se rindió, siguió con ello de forma clandestina, llegando a tostar cientos de kilos de pipas cada noche para luego venderlas más o menos a escondidas. Por lo visto aprovechaba momentos del día en los que podía pasar más desapercibido. Mantuvo la táctica de ser un poco tonto porque cuando le compraban una bolsa, añadía un puñado gratis. Seguramente para los años 70 ya contaba con unos cuantos empleados y algún que otro amigo político que miraba para otro lado. Porque si no es muy difícil explicar cómo llegó a acumular 1 millón de yuanes para 1976. Una auténtica barbaridad. Cuidado, hoy en día esa cantidad sigue estando muy bien, te da para comprar una vivienda en nuestra ciudad, una capital de provincia. Pero entonces suponía una diferencia abismal en comparación con lo que ganaba la gran mayoría. Para que nos hagamos una idea, en ese mismo año, 1976, los trabajadores de fábricas ganaban entre 30 y 60 yuanes al mes, y los funcionarios entre 50 y 120. Ojo, él fue el primero en llegar a millonario, pero también hubo otros que hicieron mucho dinero de forma más o menos clandestina. Es curioso que llegase a ser mega rico para los chinos al nivel de los multimillonarios actuales en términos relativos sin llegar a registrar una compañía. O sea, legal y administrativamente lo hizo como trabajador autónomo, aunque sabemos que en la práctica tenía empleados y funcionaba como una empresa privada. Nien tuvo suerte porque con la llegada de Deng Xiaoping al poder pasó de ser una figura sospechosa, odiada por muchos, a poco menos que un ciudadano modelo, aunque las reformas económicas se notaron de manera mucho más gradual de lo que imaginamos. En muchas partes de la China central, que es donde vivimos nosotros, habría que esperar hasta finales de los años 80 para empezar a ver grandes cambios. En 1979 consiguió hacer el registro como empresa privada, pero no fue nada fácil. Convertirse en trabajador por cuenta propia pasó a ser mucho más sencillo, pero ser propietario de una empresa eran palabras mayores. ¿Y sabéis cómo la llamó?
las pipas del tonto. En el año 1979, Nien contaba con una empresa formada por varios talleres en los que trabajaban más de 100 empleados, y aquello todavía generaba muchas tensiones con los que se oponían al nuevo rumbo económico del país. Aunque no había una ley al respecto, existía una norma no escrita por la que los negocios privados no podían tener más de 20 empleados, porque se entendía que a partir de ese punto aumentaba el riesgo de explotación y podían competir con empresas estatales del sector. Mucha gente piensa que en China tuvo lugar una privatización total de la economía, pero esa es una imagen que dista mucho de la realidad. Para que veáis lo gradual que fue el proceso, a comienzos de los años 80 seguía recibiendo muchas denuncias y la historia del señor que vendía pipas se convirtió en un asunto nacional. Fue investigado una vez más y en 1984 Deng Xiaoping se pronunció a su favor. Nien siempre jugaba al límite de las normas y en 1986 lanzó un sorteo con un primer premio consistente en un coche de la marca Shanghai, un segundo premio de 10 motos que entonces eran una pasada y un tercer premio de 100 teles a color, además de otros. Fue una auténtica locura para la época, gastó mucho en publicidad, vendió más de 2.000 toneladas de pipas y ganó varios millones de yuanes. Tenía 5 fábricas funcionando las 24 horas, pero aquello fue demasiado para mucha gente que seguía teniendo una mentalidad anticapitalista y además había organizado una lotería por su cuenta, algo muy delicado en aquellos años. Total, que el gobierno tomó cartas en el asunto y en cosa de un mes prohibió ese tipo de sorteos, arruinando la jugada de Nien. Quienes ganaron los premios no pudieron reclamarlos y buena parte de los que habían comprado pipas con esa esperanza pidieron que les devolviesen el dinero. Fue un lío tremendo y nuestro protagonista perdió muchísimo dinero. Para colmo, en 1989 volvió a ser investigado. Estaba colaborando con una empresa estatal, aquello no salió bien, fue acusado de llevarse dinero público, de abusos contra varias empleadas y estuvo 2 años y medio en prisión, aunque una vez más lo rescató Deng Xiaoping. A fin de cuentas, el gobierno ya había decidido apostar por la iniciativa privada y tenían que surgir empresarios modélicos para la ciudadanía. No podía ser que al primer millonario le quedase fama de tramposo. En lo personal, tuvo una vida bastante movidita, se casó 4 veces y hubo disputas serias entre sus hijos. Tuvo una vida muy intensa y falleció en el año 2023. Para cuando se desinfló la burbuja de las pipas del tonto, ya se estaban desmantelando muchas empresas estatales, aunque el pico llegaría a finales de los años 90. Se calcula que entre 1997 y 2003, 40 millones de personas perdieron su trabajo. Pero al mismo tiempo, sin llegar a eliminar la economía planificada, se promovió un nivel de iniciativa privada que se consideraría todo un acierto. Poco a poco, el trabajo en pequeños y no tan pequeños negocios se fue convirtiendo en algo aceptable e incluso deseable. Pero ir más allá y tratar de convertirse en millonario siguió siendo una apuesta arriesgada hasta finales del siglo XX. En el próximo episodio os contaremos la historia del primer chino que lo logró y se compró un Ferrari. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido extra como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.